Cerramos este segundo panel y ahora quiero invitar a Josep Mestres, director de producto en eMagister, que nos compartirá una muy interesante ponencia sobre la visión de inteligencia artificial. Adelante, Josep. Tengo 15 minutos o intentaré incluso ir más rápido si puedo acortar, porque vamos muy mal de tiempo, ¿vale? Y me viene muy bien el comentario de Víctor de cuidado, calma, me viene muy bien. Pero también ha dicho que estamos viviendo un cambio. Por tanto, yo lo uniría a las dos cosas y diría, sin prisa, sin pausa. Correcto, tenemos que estar ahí. Y yo lo que voy a intentar es darles dos pinceladas de qué estamos intentando hacer para entender un poquito tecnologías de inteligencia artificial. Evidentemente, lo haré muy por encima, correcto. Una de ellas tiene muchos años. En los 50 y 60 ya se está hablando de redes neuronales y se están aplicando actualmente a través de toda la evolución de los sistemas, la capacidad de proceso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hace unos 5 años aproximadamente nos pusimos a trabajar en Machine Learning para hacer marketing predictivo, poder saber si un lead tenía más posibilidades o menos posibilidades de acabar en una inscripción. ¿Por qué? Porque si podíamos saber eso y lo podíamos saber rápidamente, sin preguntarle a la universidad o a la escuela de negocios si había inscrito o no, podían desencadenarse muchas mejoras en el proceso comercial. Básicamente esta era la idea. La tecnología nos lo permitía hacer y lo que empezamos a hacer es entender cómo funcionaba Machine Learning a través de alimentar un sistema con mucha información y que no fuéramos nosotros los que le diéramos patrones al sistema, sino que fuera el propio sistema que identificara cuáles eran las variables que tenían un peso importante en la inscripción. Eso es realmente la parte inteligente, que no somos nosotros los que con análisis y sentido común encontramos pesos que son de impacto en la inscripción, sino que sea el propio sistema. Voy a cortar aquí, no les voy a dar mucho detalle, pero puedo asegurar que con todos estos datos de aquí, ni siquiera los estamos utilizando todos. Hoy en día somos capaces de clasificar los leads haciendo un scoring, que voy tan rápido, haciendo un scoring de este tipo, ¿vale? Los que tienen mucha propensión a inscribirse y los que tienen menos posibilidades de inscribirse. Y eso lo calcula completamente el sistema. ¿Cómo? Dando pesos que identifica con patrones que el propio Machine Learning identifica. ¿Cómo? Algunos de forma positiva y de forma negativa, que después nosotros podemos leer. Por ejemplo, antes hablamos de hacer varios leads y hemos comentado que podría ser positivo porque marcaba el gran interés de una persona por estudiar. Pero si esos leads son muy poco afines entre sí, son leads muy incoherentes entre sí, de niveles académicos distintos, de temáticas distintas, lógicamente no estamos en el mismo escenario. El sistema reconoce este tipo de cosas. Cuando tenemos un usuario con varios leads que tiene la misma metodología, el mismo campo de estudio, la misma titulación, etcétera, 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 la propensión es muy alta. Me diréis, pero esto no hace falta inteligencia artificial. Correcto, pero hay muchos más elementos, muchísimos más elementos que sí descubrimos. Por ejemplo, en pleno COVID vimos cómo se disparaba la importancia del online. No hace falta que esto venga, la inteligencia artificial vino prácticamente de la mano cuando empezaba a desacelerarse la formación online, que aquí lo vimos enseguida, que ya no era un factor de éxito. Y esto nos permite hacer muchas más cosas. Priorizar acciones comerciales, a quién llamamos primero, en cuáles invertimos más, cuánto es rentable insistir en un usuario, o cuánto es rentable desistir y no invertir más, porque es bastante improbable que se inscriba, etcétera, etcétera. Incluso asociación de campañas a un determinado vendedor, ¿no? Aquí podéis ver cómo estamos siguiendo, estas son las A's, las B's, las C's, cómo seguimos. Evidentemente siempre hay una caída porque evidentemente tenemos menos información de las matrículas, de las inscripciones. Y aquí podéis ver también, voy un poquito rápido porque quiero dejar espacio para el siguiente experimento, en volumen de leads, cuántos tenemos de A's, cuántos tenemos de B's, cuántos tenemos de C's, y en volumen de inscripciones lo mismo. Y como podéis ver, el sistema acierta. Esto es lo que nos informan las universidades, que nos acaban diciendo quién se ha inscrito y no. Aquí es la predicción.
y acertamos bastante bien, en tiempo real. Y eso nos permite que una vez tenemos una campaña y tenemos un pequeño volumen de leads en tiempo real, podemos ver si esa campaña va a funcionar porque genera muchos as o genera muchos es. Y podemos configurar la campaña en la dirección adecuada y mejorar, evidentemente, la conversión final. Llevamos 20 millones en 5 años de leads tratados. Este año superaremos los 5.000 y esto es un servicio que lo ofrecemos a clientes, pero también lo aprovechamos para nuestro ciclo de lead, ¿correcto? Para mejorar nuestra conversión. Voy a por el segundo. Hemos hablado de ChatGPT. Yo solamente les daré una mini pincelada. No me atrevía a dar una historia, pero he intentado poner en estos pocos iconos un poquito la historia y dónde estamos ahora mismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando con el móvil o con el ordenador escribían una palabra y el type ahead intentaba ayudar escribiendo los siguientes caracteres o las siguientes palabras, que a veces lo hace muy mal, por cierto, ¿no? Este tipo de inteligencia, no sé si se le podría llamar así, estaba basada en sistemas estadísticos, meramente estadísticos. Pero a los años 2000 se rescata una idea que es bastante anterior, que son las redes neuronales. Las redes neuronales, francamente, se rescatan porque empieza a haber una capacidad de proceso y una capacidad de vinculación de datos gracias a Internet. Y en los 2000 esto empieza a surgir fuerte. De todas formas, el gran salto son las redes Transformer, que son las redes neuronales, pero con transformers. ¿Qué son los transformers? Una arquitectura que permite trabajar con extensiones largas y en paralelo de conceptos, ¿vale? No quiero ser muy técnico, pero eso permite rápidamente que una frase pueda tener una estructura mucho más compleja y por tanto se puede establecer un diálogo. Esto dispara completamente y revoluciona completamente la tecnología de redes neuronales y en 2018 aparece Google BERT, seguramente el considerado por más gente el primer gran modelo de lenguaje. ¿De qué estamos hablando? De un modelo de lenguaje que ha marcado la metodología que ahora se está siguiendo a la hora de hacer como mínimo experimentos. ¿Qué aporta BERT? Pues aporta básicamente no solamente un preentrenamiento que hasta entonces no se había hecho, si siempre estamos hablando de los billones de documentos, los miles de documentos que se ha comido antes de poder hablar. Hay un preentrenamiento, pero además hay una autosupervisión. Y mediante un sistema de autosupervisión, el volumen de datos que se pueden tratar es gigante. Por tanto, si los transformers son una revolución, Google BERT lo vienen a ser en aplicación, porque consiguen hacer el primer sistema que puede realmente generar contenido razonable, de una forma razonable, también de una forma improvisada o alucinante, que no debería ser, ¿correcto? Hay que controlar, como bien decía Víctor, hay que controlar. A partir de ahí, pues fíjense, en un año pasa esto, en muy poquito año esto ya lo han visto, ¿no? Me parece que son 100 millones de usuarios en 2 meses. No había pasado nunca que una app consiguiera esta penetración de mercado tan incesante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y a partir de ahí vienen muchos más, ¿no? Nosotros estamos haciendo un proyecto con financiación europea que básicamente es para experimentar. Y por eso me ha venido muy bien la frase de Víctor diciendo calma. Nosotros la calma nos la estamos tomando investigando un poquito, perdón por la palabra investigar, que es más propia de las universidades seguramente que de nosotros, pero estamos haciendo pruebas. ¿Qué tipo de pruebas estamos haciendo? Estamos haciendo pruebas que queremos aplicar a corto plazo, ¿eh? Nosotros estamos intentando entender cómo va a afectar esto, por ejemplo, a la forma de interactuar con nuestros usuarios. Todos venimos hace muchos años en Internet navegando, pinchando en opciones, dando clics, ¿correcto? Escogiendo una navegación, muchas veces perdiéndonos, por eso he colocado este laberinto, muchas veces perdiéndonos, ¿no? Después vino el concepto de, a través de unas keywords, a través de unas palabras clave, intentar ir directo a un punto, ir directo y acertar. Evidentemente hay que tener puntería. Como no tengamos puntería, la búsqueda no nos da buenos resultados, ¿no? Estamos en un escenario en que esto se sigue haciendo y yo creo que se seguirá haciendo. Yo no soy partidario de pensar que vamos a sustituir. Yo lo que creo que vamos a hacer es optimizar, como optimizaron los buscadores, vienen los modelos de lenguaje. Y los modelos de lenguaje van a permitir, si están bien entrenados, van a permitir
dar respuestas bien estructuradas, prudentes y confiables a preguntas muy prácticas. Y básicamente lo que estamos intentando es que, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los requisitos de admisión? Hay otras convocatorias este mismo año, son preguntas que podemos recibir. Estas preguntas podrían venir con esta forma o podrían venir con esta otra forma. Es lo mismo esto que tienen aquí que esto que tienen aquí. ¿Qué es necesario para inscribirme? ¿Qué otras fechas? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son preguntas, consultas que recibimos continuamente. ¿Y qué podría pasar con esas preguntas? Pues que podrían, evidentemente con un sistema bien entrenado, y así lo estamos consiguiendo, dar respuestas estructuradas, veraces y sabiendo, nunca simulando que somos una persona. Es una de las buenas prácticas, siempre dando a entender que es un sistema que intenta responder rápidamente y de forma útil, y no solamente contestar preguntas de este tipo, sino, esta por ejemplo, no tiene nada que ver con lo académico, con la parte de acceso a estudios. Sencillamente, nuestro proceso de LEED en muchos casos no es eficiente y la gente se queja. Pedí información, pero no nadie respondió, no me mandaron nada, no recibí respuesta a mi solicitud, todavía no, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nosotros tenemos que poder reaccionar y preguntarle si está en una página de un curso determinado de una universidad, ¿es a esta universidad que pediste? Pues si es a esta universidad, tenemos que hacerle saber al equipo de esa universidad que tenemos un usuario muy interesado porque está reclamando esta información. Y si no es esta, tenemos que preguntarle cuál es y hacer lo propio. Y este es un tipo de diálogo que en nuestro ciclo de LEED puede aplicar y puede ser muy útil. Y evidentemente aquí no vamos a tener problemas éticos ni nos vamos a ir de madre. Sencillamente estamos intentando tratar bien a un usuario que viene, que es recurrente, el mejor usuario, el recurrente, el que vuelve otra vez, ¿correcto? Esto puede venir desde aquí, que es lo que les estoy enseñando ahora, que es prácticamente ayudar a navegar, entender en los interfaces, hasta aquí, en la que podríamos contestar cosas así. No estamos ahora aquí, pero podríamos intentar hacer orientación de estudios a partir de alimentar con cientos de miles de casuísticas al sistema, porque el sistema realmente está pensado para eso, para poder dar estructuras, respuestas con estructuras relativamente inteligentes y poder dar cuál es el itinerario de estudios más razonable dado una situación de un estudiante que nos lo está proponiendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Muy rápidamente, estamos utilizando Llama 2. Básicamente, Llama 2 sería como un GPT, pero que de meta, con mucha menos potencia, que BART y mucha menos potencia que GPT, pero con una ventaja, que es muy asequible en términos de infraestructura y en términos de licencia comercial, porque lo podemos utilizar prácticamente con bastante menos inversión que los otros dos. Y sobre todo para experimentar, porque podemos hacer mucha experimentación a un coste muy bajo. Además, con las tarjetas NVIDIA, que son procesadores de tarjetas gráficas, que hacen mucho más fácil, y realmente es una de las tecnologías que en paralelo ha despegado estos últimos años y ha conseguido que hoy en día la inteligencia artificial sea mucho más asequible. Y aquí no voy a entrar, pero es básicamente el procedimiento que estamos siguiendo, que es el mismo de BERT, es el mismo que de BART, es el mismo que GPT, que estamos alimentando con toda la información que nosotros podemos nuestro modelo de lenguaje basado en Llama 2, el modelo de lenguaje. No tengo el tiempo para enseñarles todo, pero por ejemplo, esta es una lanzadera que estamos montando. Aquí hay una lanzadera de preguntas y lo que estamos haciendo es con toda nuestra información intentar, aquí por ejemplo pone ¿qué entidades colaboran? Es tal cual el equipo técnico, que mando un saludo a Naún, a José y a Marc, que son los que me ayudan, espero no haber dicho muchas barbaridades. Pues aquí vamos comprobando qué tal responde el modelo y qué tal funciona cuando realmente hacemos preguntas. Aquí por ejemplo hemos preguntado y realmente no se lo lee en tiempo real, está totalmente preentrenado y realmente contesta no solamente esta información, sino otras informaciones adicionales para poder realmente dar un buen servicio, ¿no? Cualquier dato lo va a reconocer y el usuario, lógicamente, no tiene que leerse todo un documento para saber de qué va un curso, de qué va una titulación, ¿no? Podría ir acabando y haría algo parecido a lo que antes comentaba Víctor, ¿no? Les podría decir que con esto obtendremos respuestas instantáneas y que los usuarios no necesitarán proporcionar datos adicionales. Esto va en contra de todo lo que estamos hablando de generar leads.
tiene su peligro, ¿no? Podría decirles que vamos a retener mucho mejor los usuarios porque tenemos una experiencia de usuario mucho mejor y, por tanto, los usuarios querrán venir a nosotros y no querrán en ningún otro sitio más, porque nosotros solo contestamos directamente, que podremos personalizar la experiencia de usuario, que esto abre ciertos riesgos en la competencia y que habrá que cambiar las estrategias. La verdad es que esto que ven aquí he hecho el mismo juego. Estaba volando con Ferran de Barcelona aquí a México y le pregunté a ChatGPT, y esta es la respuesta de ChatGPT, justamente, de un modelo de lenguaje. Me propuso esto. Yo le hice esta pregunta: ¿cómo crees que afectarán los modelos de lenguaje a los websites del sector automotivo si al poder realizar preguntas los usuarios ya no necesitan el leads? Ahí es nada. Pues no está mal la respuesta que me da ChatGPT. ¿Sí? Sin embargo, yo no la compro, y no es por hablar mal de ChatGPT ni mucho menos, y mucho menos les pondría a ustedes unas conclusiones generadas de esta forma, ¿no? Yo les voy a dar las mías, pero sí que querían ver que aprobaría el bachillerato ChatGPT totalmente, porque da el pego, ¿sí? Da el pego completamente. Bueno, no sé si entienden dar el pego en Barcelona, quiere decir que se entiende, que parece que es algo que funciona, ¿no? Bien, mis dos conclusiones son muy sencillas, dos conclusiones y un mensaje final. La inteligencia artificial está aquí y es aplicable. No es una inteligencia súper compleja y necesitas... Está aquí, es aplicable. Necesitas gente que sepa, eso sí, y necesitas hacer experimentación. Nosotros llevamos tiempo con eso. Ya miramos verde en su momento. Y en segundo lugar, lo que les quería dar como conclusión es que realmente el momento es fascinante porque lo que es fantástico es ver hasta dónde podremos aplicar este tipo de algoritmos. ¿Y cómo los podremos aplicar? Pues necesitamos la inteligencia natural. No la artificial, la natural. Necesitamos nuestra imaginación. Necesitamos nuestro instinto. Necesitamos intuición. ¿Correcto? Y esto, para configurar todo esto y hacer este cambio, sin eso no hay preguntas. Acabo con este señor, que yo siempre admiré mucho, falleció hace unos años, profesor de física y el que creó el Museo de la Ciencia en Barcelona, una persona muy admirada, que parafraseando a Albert Einstein, un día soltó esta frase, ¿no? Cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. Yo no sé si ninguno de las personas que estamos trabajando en inteligencia artificial va a considerar una revolución, pero sí que me hace pensar que las preguntas no las va a hacer el modelo de lenguaje. Las preguntas las vamos a seguir haciendo nosotros, ¿correcto? Y hasta aquí, más o menos, me quería quedar enseñándoles hasta dónde podemos llegar. Muchas gracias.